Bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar junto a ustedes, y poder entregar el Evangelio, el mensaje de salvación. Vamos rápidamente a Números, el Antiguo Testamento, al libro de Números, el capítulo 21. Vamos al libro de Números, el capítulo 21, versículo 4. Libro de Números, capítulo 21, versículo 4, y dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta acá la lectura en esta primera parte. Rogamos al Señor que pueda bendecirle a nuestros corazones, que también el mensaje pueda ser entendido, escuchado por aquellos que no creen. Así que vamos a ponernos y situarnos un poco en el contexto. En el monte de Or pasaron muchas cosas. Bien, dentro de las cosas importantes que pasaron en el monte de Or fue que Aarón, el hermano de Moisés, muere, bien, sube Aarón, Moisés y Eleazar, su hijo, y allí es entregado las vestimentas sacerdotales a Eleazar. Aarón muere y baja Moisés junto al nuevo sumo sacerdote de Israel. Y allí Israel hace luto por el hermano de Moisés, Aarón. Posterior a esto, el rey de Arad ataca a Israel. Israel está en medio de una batalla. Hay cansancio, hay otros sentimientos que también están albergados dentro del pueblo, y posteriormente el Señor les manda que dejen este lugar, que dejen el monte de Jor y rodeen la tierra de Edom. ¿Qué es lo que pasa? Es más largo rodear la tierra de Edom que cruzarla. Por lo tanto, el pueblo se desanima. Se desanima por el camino que estaban tomando, que era bastante largo, ya estaban agotados, y por esta causa el pueblo vuelve a murmurar, ¿cierto? En su incredulidad. Dicen, hablando contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que estaban hablando? ¿Qué es lo que estaban murmurando detrás de Moisés? Mira lo que dicen. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dentro del cansancio, del agotamiento, se olvidan de todo lo que Dios había hecho por ellos. Los libró de la esclavitud, abrió el mar rojo para que ellos pudiesen cruzar, los bendice con alimento cada mañana, dándoles pan del cielo, el maná. Si tenían sed, les daba agua, y así los escuchaba. Tenían a un guía que era muy cercano a Dios. Hablamos de Moisés, y por supuesto eran guiados por el creador de este universo. Por lo tanto, tenían muchas bendiciones, pero dentro de su cansancio, dentro de todo lo que estaba pasando a su alrededor, ellos se olvidan de las bendiciones que Dios les estaba dando. Por lo tanto, se desaniman, ¿bien? Y comienzan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Pero ¿qué es lo que lo hace grave también? Porque dicen que no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En el original también es este pan tan miserable, este pan tan horripilante, un pan que viene del cielo, un pan que es comido por los ángeles, un pan que era preparado y era entregado al pueblo cada mañana, bajo sus cuidados, bajo sus bendiciones.
Por lo tanto, no solo era contra el pan, sino contra los cuidados que Dios mantenía para con el pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas, serpientes que no estaban allí solamente para mirar, sino que serpientes que eran bastante agresivas. Por lo tanto, estas serpientes con todos sus músculos, con sus mandíbulas, con sus dientes, con sus colmillos, eran capaces de ir y morder a cualquiera que se atravesara frente a ellos. Se nos dice en Deuteronomio que todo el desierto, el lugar donde ellos estaban caminando, atravesando todo este lugar, estaba lleno de serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Estoy citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Por lo tanto, era un lugar que estaba rodeado de serpientes, pero Dios mantenía los cuidados sobre el pueblo. Por lo tanto, las serpientes no atacaban al pueblo. Pero ¿qué es lo que pasó acá? El pueblo comienza a murmurar frente a los cuidados de Dios. ¿Y qué es lo terrible? Que Dios simplemente aparta su cuidado. Y las serpientes atacan al pueblo. Las serpientes estaban allí, pero no atacaban porque estaban bajo el cuidado de Dios. Y Dios envía, Dios trae de los alrededores a estas serpientes y hacen que ataquen al pueblo. No hay un aviso previo, no hay una profecía previa, no hay una palabra que les advierta de lo que están a punto o lo que está a punto de pasar. Simplemente Dios quita su cuidado y es terrible. Las serpientes atacan al pueblo. Por lo tanto, el pueblo viene a Moisés, a aquel que estaba intercediendo con ellos, ¿bien? Y por supuesto, ante este justo juicio que Dios trae por haber murmurado, ellos, bajo su arrepentimiento, confiesan su pecado. Esto igual es importante. Hay una confesión por parte del pueblo. Ellos dicen, hemos pecado. Estoy leyendo el versículo 7, ¿bien? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová en primer lugar y contra ti. El pecado siempre en primer lugar es contra Dios. Hay errores que nosotros podemos ir cometiendo y esos errores son frente a Dios. Pecamos contra Dios y por lo tanto, acá hay un punto que es súper importante. Ellos confiesan su pecado. Ellos se dan cuenta del error que cometieron. Se dieron cuenta de que habían olvidado las bendiciones que Dios les había dado. Por lo tanto, confiesan y dicen, sí, hemos pecado contra Jehová. Pero si se fijan, eso no hizo que las serpientes se fueran. Eso no hizo que las personas que fueron mordidas fuesen sanadas. Por lo tanto, acá podemos ver que la salvación no depende de nosotros. La salvación no proviene del hombre. Bien, la salvación no proviene de alguien que pueda confesar algo, sino que la salvación y lo que Dios provee, ¿cierto? La salvación proviene de Dios. Miren lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Acá podemos ver que Dios mismo ideó este, este antídoto contra las serpientes ardientes, o sea, contra las serpientes venenosas. Fue Dios quien provee un método para que las personas que estaban siendo mordidas, las personas que estaban sufriendo los efectos, ¿cierto?, de las mordeduras, pudiesen tener una cura. Por lo tanto, Dios provee de salvación. Y ahora trasladándolo a 1250 años después, cuando Cristo viene a este mundo y viene Jesús y va a la cruz, todo esto también es provisto por medio de Dios. Dios fue quien idea la salvación del mundo, planeada por su sabiduría infinita y nos provee de un Salvador. Dios amó al mundo, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Dios fue quien provee de un Salvador. Y en la antigüedad Dios fue quien provee un medio para que las personas pudiesen ser curadas. Por lo tanto le dice, hazte una serpiente ardiente.
Hazte una serpiente ardiente. Y lo que podemos ver acá es que lo que curó al pueblo, lo que sanó al pueblo, fue hecho a imagen de lo que lo mordió. ¿A qué me refiero? Si se fijan, las serpientes venenosas están mordiendo al pueblo, por lo tanto, Dios dice hacer o le manda a Moisés hacer una imagen de lo que está haciendo que el pueblo sufra. Y de esta forma, Cristo cuando fue levantado en la cruz del Calvario, puesto sobre un madero, a forma de estandarte, que todos lo puedan ver, puesto fuera de Jerusalén, en un lugar alto, en un monte, fue clavado, sus pies, sus manos, y él fue hecho pecado por nosotros. Por lo tanto, tenemos acá una imagen preciosa de lo que Cristo va a hacer tiempo después en la cruz del Calvario. La serpiente, hecho imagen de lo que estaba haciendo sufrir al pueblo. Y tenemos acá las serpientes venenosas, símbolo también de aquella serpiente antigua que se nos menciona desde el Génesis en adelante, a aquel enemigo de Dios y enemigo del hombre también, Satanás, que muerde, que nos hace caer y que por supuesto ese pecado que está invadiendo el cuerpo de todos nosotros, ¿bien? Y nos hace pecar, nos hace errar frente a Dios. Ahí está el pecado, que no busca nada bueno en nosotros. Si se fijan, es bien similar a lo que hace una serpiente. Nos daña, nos molesta, hace que nos alejemos, que nos sintamos mal, nos hace cometer errores. Y ahí está entonces Cristo, que en la cruz del Calvario toma nuestro lugar, fue hecho pecado por nosotros. Y de esta forma, si lo miramos a Él, así como lo hizo el pueblo más adelante, si se fijan en el versículo 9, ellos lo que tenían que hacer solamente era mirar, mirar a la serpiente de bronce, y de esta forma iban a ser curados. Estimados, por lo tanto acá tenemos esta figura hermosa de Cristo que también fue levantado en la cruz, para que pudiésemos mirarlo, para que pudiésemos observar, ¿cierto? Y de esta forma poder eh, ser salvados por su gracia. Entonces, Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Acá es impresionante cómo el Señor también nos muestra que Él, que nuestro Salvador, más adelante, eh, fue puesto sobre la cruz. Y muchas veces esto nos puede parecer un poco extraño. Se nos menciona en un versículo de, se nos menciona en un versículo que era en el cual esto pesadero para los judíos y también era tropezadero para los gentiles. Por lo tanto, era algo que nos hacía o que hace confundir muchas veces a las personas. Y eso también pudo haber pasado en la antigüedad. Tal vez ellos esperaban algún otro método. Puede ser que se quitara el veneno, puede ser que las serpientes se hayan ido, pero Dios provee un medio distinto, un medio diferente, para que nosotros, ¿cierto? Y que no dependa también de nosotros. Eso es lo importante de esta enseñanza de lo que se está viendo aquí en la serpiente de bronce. Dios pone, ¿cierto?, una figura para que el pueblo pueda verlo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El pueblo seguía muriendo. El pueblo eh, no fue automáticamente sanado ni salvado. No es que la serpiente haya sido puesta en la altura y automáticamente todos podían recibir esta salvación. ¿Qué es lo que pasaba? Algunos no miraban, algunos tal vez no creyeron el mensaje. Y eso también es importante para que nosotros podamos analizarlo, si es necesario que nosotros tengamos que ir y entregar el mensaje a otros, porque hay otros que también están muriendo producto del veneno del pecado.
porque eso pasó en la antigüedad también. Eran tantos, había tantas serpientes, tantos que estaban muriendo, que muchos tal vez no escucharon lo que estaba Dios planeando sobre la serpiente de bronce, y otros no creyeron el mensaje, porque es ilógico. Es ilógico pensar de que producto de mirar una serpiente iba a ser sanado. Y para muchos también puede ser que sea ilógico que con tan solo confiar en una persona que vino hace 2000 años atrás voy a ser salvo. Y eso pasa mucho más de lo que uno cree. Y esperemos que de verdad no sea tu caso. En esta tarde estamos presentando a uno que está dispuesto a salvar, a uno que está dispuesto a tomar nuestro lugar. La historia que les acabo de mostrar, que ocurrió 1200 años antes de Cristo, nos muestra que hay un pueblo que peca, un pueblo que se olvida de Dios. Dios deja caer su juicio, quita los cuidados, ¿y qué es lo que ocurre? Muchos mueren, muchos comienzan a, a sufrir, pero también se muestra misericordia. 2000 años antes de nosotros viene un Salvador, viene Cristo Jesús. Y es bien similar a lo que estaba pasando con este pueblo. Hay un pueblo que se había olvidado de Dios, un pueblo que estaba enfocado en otras cosas, en la religión, en seguir órdenes de fariseos, escribas, y que muchos no fueron capaces de ver que el Mesías estaba en medio de ellos. Y de la misma forma estaban siendo consumidos por el pecado, por este veneno que es mortal. Y ahora, 2000 años después, vemos la misma situación. Un mundo completo que se olvidó de Dios, que sigue también enfocado en sus propias vidas y también están siendo consumidos por el pecado, por este veneno que es mortal, que está matando día tras día a millones de personas. Pero sabemos de que Dios provee de una salvación. Cuando Cristo vino, Él fue levantado de la misma forma que fue levantada esta serpiente de bronce, entre el cielo y la tierra, para que nosotros podamos verlo. ¿Y sabes lo que pasó allí en la cruz? Como mencioné hace unos minutos atrás, Dios mismo ideó este, este plan de salvación. Y lo que curó fue hecho imagen de lo que mordió. Lo que curó fue hecho imagen de aquello que nos está matando día tras día. Él tomó nuestro lugar allí en la cruz. Nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras blasfemias, todo lo que nosotros hemos hecho día tras día que ofende a Dios, nuestras murmuraciones, eh, nuestra lejanía, nuestra idolatría por nosotros mismos, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, olvidarnos de Dios, olvidándonos de sus bendiciones o incluso olvidando que existe un Dios. Sí, todas esas cosas Él las cargó allí y pagó una deuda que no era de Él. Pagó una deuda que Él no tenía por qué pagarla. Y esa deuda era tuya, esa deuda era mía y la llevó allí en la cruz. Pero como dije, y es tan gráfica esta historia de la serpiente de bronce porque la persona tenía que mirar a la serpiente de bronce y vivía. No podía otra persona mirar por otro. La persona que estaba al lado no podía mirar para que la otra persona pudiese ser salva. No, la salvación actúa de la misma forma. Tú debes tomar una decisión y mirar a la cruz. Tú debes tomar una decisión y aceptar a Cristo como tu Salvador. Pero hay algo antes también. Lo que el pueblo hizo, en primer lugar, fue reconocer su pecado. Hemos pecado.
dice el versículo 7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Eso es fundamental. Hay pecados, estimados, hay errores y debes arrepentirte. Debes decir al igual que el pueblo, he pecado. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado contra Jehová. El pueblo de Israel reconoció sus errores y miró a la serpiente de bronce y vivieron. Y si tú en esta tarde haces lo mismo, miras a la cruz, te arrepientes de tus pecados, te puedo asegurar que vas a ser salvo. Porque Dios está dispuesto a salvar. Él quiere que todos sean salvos. Él no hace acepción de personas. Y de esta forma, por supuesto, podemos saber que en esta tarde aún la salvación está abierta. Pero no va a ser siempre así. Lamentablemente, en algún momento esto se va a cerrar. La puerta va a ser cerrada. Y aquel que hoy puede salvarte, cuando la puerta sea cerrada, va a juzgarte. Por lo tanto, es necesario que puedas creer. Es necesario que puedas atender al mensaje de salvación, porque va a llegar el tiempo que ya va a ser demasiado tarde. Si es que no viene Cristo antes, o si es que Dios te llama y pide que tu vida ya no dé más. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Puede ser que esta sea la última oportunidad de escuchar el mensaje. También la historia nos muestra eso, porque muchas personas estaban rodeadas de serpientes y en cualquier momento podían ser mordidas y morir. Por lo tanto, era urgente que pudiesen obtener un medio para ser salvados. Era urgente que Moisés pudiese escuchar la voz de Dios y construir esta serpiente para que pudiese ser puesta allí sobre el monte y el pueblo pudiese obtener esta salvación y pudiesen vivir. Por lo tanto, también Dios trajo a este mundo a la salvación perfecta, a alguien que es mucho mejor que Moisés y mucho mejor a lo que hacía la serpiente de bronce. Trajo a uno que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y que toda rodilla pueda doblarse y confesar que Jesucristo es el Señor. Él es aquel que vino a este mundo para poder salvarte. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo, el Hijo de Dios. Así como lo dijo también Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que se sacrificó por nosotros. Por lo tanto, tenemos varias similitudes si se fijan. Hay muchas similitudes de lo que ocurrió allí en el desierto con esta serpiente de bronce y también tenemos esta preciosa similitud con lo que ocurrió allí en el Calvario. En el Calvario se completa esta imagen y tenemos a uno que toma nuestro lugar, que Dios, cierto, idea y paga el rescate por medio de Cristo y lo que curó fue imagen o fue hecho imagen de lo que mordió. Por lo tanto, dejamos al Señor que pueda orar en esta tarde para que puedas creer. La salvación está abierta. La salvación está allí lista para que tú puedas aceptarla. Cree en aquel que tomó tu lugar. Cree en aquel que está dispuesto a llevar tu pecado en la cruz. Cree en aquel que te puede rescatar, porque solo no podemos. El pueblo no podía salvarse de las serpientes. El pueblo no podía salvarse del veneno. No podía ni siquiera librar su vida. Dios provee una salvación. Provee de la serpiente de bronce, provee de Cristo. Por lo tanto, en Él tenemos que confiar. Deja de confiar en ti.
No podemos hacer absolutamente nada. El único que libra es Dios. Y el único que salva es Cristo. Todo proviene de Él. Así que cree en Él, acéptalo y dice su palabra que serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Bien. Buenas tardes, amigas, amigos, hermanas, hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor, para lo cual vamos a considerar un par de versículos que están en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. En la epístola de Pablo a los Romanos, quiero leer la parte final del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5 de Romanos. Hay una afirmación al finales del capítulo 4 de Romanos y una conclusión que se extrae a partir de esa conclusión, que me parece que sintetizan el corazón, el espíritu del mensaje del Evangelio. Entonces dice así la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 24. La segunda parte del versículo 24 de Romanos 4 dice: a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y dice así el capítulo 5, versos 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor bendiga su palabra, porque quiero que reflexionemos en este tiempo del que disponemos sobre el rol que juega la fe en la salvación. Y me parece muy interesante retomar lo que había señalado nuestro hermano Alexander en su exposición. Muchas veces hablar de fe puede resultar sorprendente e incluso eh, paradójico para ciertas personas que no entienden o no pueden ponderar cómo algo tan importante como la salvación del alma depende de un acto al parecer tan trivial como la confianza. Tal como decía Alexander, muchas veces la vida de las personas en esa escena que él describe en el Antiguo Testamento dependía de algo aparentemente tan básico, tan elemental como mirar una serpiente de bronce. Y lo sorprendente y lo trágico para el destino es que, pese a que a primera vista parecería ser tan fácil, las personas decidían sencillamente no mirar y preferían la muerte como resultado de eso. Lo que aquí vamos a considerar es nuevamente la importancia de la fe en algo que es vital para la salvación, que es la idea de justificación. En el capítulo 4, Pablo ha venido remarcando lo importante de la fe. La fe es la confianza pero absoluta en algo. El autor a los Hebreos va a decir: es la confianza, la certeza de lo que no, en la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Uno tiene confianza, uno tiene fe en algo que no puede comprobar empíricamente, en la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, pero ahí reside en ese sentido la salvación. Y va a explicar Pablo en Romanos, en el capítulo 4, que la fe cristiana para salvación se asienta en dos consideraciones que él las desliza a finales de ese capítulo, cuando los cristianos, a nosotros los que creemos, dice, ahí está por primera vez, o concluyendo con la idea de fe, creemos que Dios le levantó de los muertos al Señor Jesús, y creemos dos cosas fervientemente los cristianos. Y en esto reside el núcleo del Evangelio. Creemos que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación. Miren lo que está diciendo acá el apóstol Pablo a los romanos. Los cristianos, aquellos que creemos en el Señor Jesús, nos caracterizan dos cosas. Confiamos en que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y que Él fue resucitado para nuestra justificación. Y por lo tanto, la conclusión del capítulo 5 es: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero explicar buena parte del capítulo 5, porque es como una especie de
efecto dominó que se va abriendo, va ampliando las consecuencias del acto de la fe. El acto de la fe va a tener consecuencias insospechadas, tal como lo explica el versículo 2. Entonces, la fe cristiana, insistiría, consiste en entender que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones o a causa de nuestras transgresiones o para resolver el problema ocasionado por nuestras transgresiones, y al mismo tiempo que el acto de la cruz termina no en la muerte del Señor Jesús, sino en su resurrección gloriosa. Y allí está sellada y estampada nuestra justificación. Lo primero que podríamos entender es: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El resultado de la fe obra en justicia. Esta es la buena noticia. En esto consiste el Evangelio. La fe en el Señor Jesús, su resultado, lo más obvio, lo más patente, es que se expresa en justicia. Y acá se expresa una idea muy importante en el Evangelio, que es la idea de justificados. Puede parecer apenas un desliz de sonido, pero la diferencia es poderosa. Lo que quiere decir es que usted ni yo somos justos por derecho propio. Justificados es una acción que lleva a cabo un agente externo, por medio del cual alguien que no es justo es dotado de justicia. Es una gran diferencia. Ni más ni menos lo que está diciendo la Biblia es que usted no tiene las credenciales para ser llamado justo frente a los ojos de Dios, ni yo tengo las credenciales para ser llamado justo ante los ojos de Dios, ni ninguna persona en el mundo puede presentar credenciales de santidad, de impecabilidad, de justicia por sus propios méritos para que Dios lo califique como justo. Al contrario, la obra de la fe en el corazón de las personas es que personas injustas son declaradas justas, porque nuestra condición natural no es la de justicia. Por más buena persona que usted se crea, que yo me crea, usted frente a los ojos de Dios no es justo, sino más bien de rebeldía y de transgresión. El versículo, al finalizar el capítulo 4, se afirmaba algo sorprendente: que el Señor Jesús fue entregado a causa de nuestras transgresiones. Y la palabra transgresión es una palabra fuerte, porque usted podrá comprender, y se ha estado viendo alguna noticia eh, en los noticiarios chilenos respecto a los políticos, ningún político, por más corrupto, por más flagrante en que haya sido pillado en un delito, es capaz de reconocer eh, su transgresión, su pecado. Cada uno va a intentar hablar de falta, de error, va a intentar ocupar el lenguaje para eximirse de responsabilidad. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es llamarle a lo que es un pecado explícito y flagrante, llamarle error, llamarle desliz, llamarle falta, etcétera, etcétera. Pero acá lo que dice la Escritura es que el Señor Jesús fue entregado a causa de nuestras transgresiones, y transgresión tiene que ver con una actitud de rebeldía frente a Dios. Transgresión es mucho más fuerte que pecado, porque hay pecados que se cometen incluso ignorando la ley, pecados por omisión, pecados por ignorancia. Pero transgresión tiene que ver con la desobediencia abierta y explícita frente a los mandatos de Dios. Cuando Dios dice A, usted dice Z. Cuando Dios dice B, yo digo Y. Eso es transgresión. Un corazón que se expresa en rebeldía frente a las normas de Dios. Pero el Evangelio, es decir, que el Señor Jesús tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado, el costo de esa transgresión, de la rebeldía frente a Dios, es la muerte. Y el Evangelio como nueva noticia, es decir, el Señor Jesús fue entregado, Él tomó nuestro lugar en la cruz a causa de nuestras transgresiones. Él pagó lo que a nosotros nos correspondía pagar. Él sufrió las consecuencias de nuestros actos pecaminosos. Ese es el acto de fe. Eso es lo que pasó efectivamente en la cruz del Calvario. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Entonces, aquellas personas que están en una condición de pecado, de rebeldía, de transgresión frente a Dios, son, mediante la fe en el Señor Jesús, hechos justos, justificados pues por la fe.
Es la fe lo que transforma corazones duros, de piedra y rebeldes, en corazones que frente a los ojos de Dios ahora son puestos como justos. Y la consecuencia de esto no podría ser más notable, porque uno sigue leyendo y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Solo cuando somos justificados, solo cuando mediante la obra de Cristo en la cruz hemos sido declarados justos, ahí y solo ahí, y recién allí, podemos tener paz para con Dios. ¿Y cómo que paz para con Dios? Usted podría preguntarse sinceramente, decir, mire, de hecho, si yo estoy participando, asistiendo, escuchando esta reunión, es porque no soy enemigo de Dios, es porque tengo un interés genuino por las cosas de Dios. No soy como un ateo que anda quemando iglesias. ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo la Biblia puede decir que yo soy enemigo de Dios? Yo soy hasta simpatizante por las cosas religiosas. Pero es que fíjese lo que dice la Escritura. Dado que nuestra condición natural es la de rebeldía y pecado, eso pone una barrera de enemistad para con Dios. Sin la obra del Señor Jesús, sin que usted haya sido justificado frente a los ojos de Dios, su condición es ni más ni menos que la de enemigo de Dios. Usted puede pensar que es simpatizante de Dios, pero si usted no ha aceptado la obra de Cristo en la cruz mediante el acto de fe, usted es enemigo de Dios. Solo puede hacer las paces, solo puede reconciliarse, solo puede ser restaurada esa relación que está quebrada por el pecado si ha sido justificado mediante la fe. Por eso es tan importante, es tan crucial para el destino del alma la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solo porque hemos sido justificados por la fe, podemos gozar de paz, podemos estar reconciliados frente a Dios. Insistiría, y esa relación solamente se puede recomponer porque la causa de la enemistad profunda, el pecado, ha sido removida y fue removida de una vez y para siempre por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Si seguimos leyendo, la pintura o el cuadro de la salvación va adquiriendo dimensiones mucho más sorprendentes. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Interesante. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir con esto la Biblia es que ni usted ni yo somos agentes de la reconciliación o agentes de la paz. Me explico. A veces los diplomáticos son agentes que negocian la paz. A veces una persona que está enemistado con otra da el primer paso para recomponer las relaciones con otra. A veces hay una tregua entre partes enemistadas. Pero lo que está diciendo acá la Escritura es que la paz con Dios no es el fruto ni de su esfuerzo, ni de su buen comportamiento, ni de su impecable conducta, ni del hecho de mostrarse interesada por las cosas de Dios, ni por asistir a reuniones, ni por leer la Biblia. Ninguno de nosotros puede ser el agente de la paz para con Dios. Lo que está diciendo explícitamente la Escritura es que si hay un agente que ha sido capaz de construir la paz para con Dios entre las criaturas pecadoras y Dios justo, es el Señor Jesucristo. Él es el único mediador, Él es el único agente de la paz. Justificados pues por la fe, por esa confianza absoluta en la obra del Señor Jesús de la cruz, tenemos paz para con Dios mediante el Señor Jesús. Él es el agente de la paz. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, por nuestras credenciales, por más piadosas que sean, por hacer un conjunto de cosas o dejar de hacer otras. Ninguno de nosotros puede alcanzar el estatuto de estar en paz y reconciliados con Dios. La única forma, la única variante es la fe en la obra del Señor Jesús en la cruz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Pero piensa en esto. Si la obra de la salvación culminara ahí, en que personas pecadoras y declaradas enemigos de Dios ahora están reconciliadas, son
presentadas como justas en la presencia de Dios y por lo tanto pueden llegar a gozar de una relación de paz para con Dios, si la obra de la salvación solo quedase ahí, sería una obra perfecta y bellísima, y que ameritaría en nuestros corazones un deseo de glorificar al Señor Jesús por tan tremenda obra. Pero nuestro Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que la obra de salvación no se agota ahí. Fíjese lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. La obra de la salvación, los resultados de la fe en la persona del Señor Jesús, no se agotan en la justificación y en la reconciliación, prosiguen. Hay otra versión de la Biblia, la NTV, Nueva Traducción Viviente, que lo dice así, me parece que tiene mucha más fuerza expresada de este modo. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Por medio de la fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Lo que acabamos de leer es la idea de que mediante la fe, esa misma fe que nos ha permitido ser declarados justos en la presencia de Dios y reconciliarnos con Dios por medio de esa misma fe, estamos en presencia de la gracia de Dios, en el lugar de la gracia de Dios. Y eso debería impactarnos. ¿Sabe por qué? Porque la definición de gracia es exactamente la definición de la obra de salvación. Algo inmerecido para personas que por sus propios medios no tenían cómo llegar a ese lugar. Si usted y si yo puedo llegar a formar parte o a participar de la gracia de Dios, es justamente porque alguien hizo lo que yo no podía hacer. El lugar de la gracia es un favor inmerecido, es un don de Dios. Y por lo tanto, como don de Dios, no depende ni de sus esfuerzos ni de los míos. Depende puramente del corazón generoso de Dios. Y además dice algo Pablo ahí, es que estamos firmes en este lugar de la gracia de Dios. Lo que quiere decir con esto es que así como no hicimos nada para ganarnos la salvación, sino obrar en fe, confiar en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz es verdadero, esa es nuestra parte en la salvación, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que añadirle nada a la obra del Señor Jesús en la cruz. Como no hicimos nada para ganar la salvación, tampoco podríamos hacer nada para perderla, porque nunca dependió de nosotros. Y por eso nuestro corazón puede habitar tranquilo, confiado y firme en la gracia de Dios. No es que la salvación sea por gracia y después nosotros la mantenemos mediante la buena conducta y acumulación de méritos. Eso no es el mensaje de la salvación. Sería tan frustrante. Sería como si Dios nos diese el regalo de la salvación, pero al día siguiente ya la habríamos perdido, si dependiese de nuestros propios méritos y nuestras propias virtudes. Y la gracia es eso, es un don inmerecido de Dios, no una retribución de Dios a nosotros por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. Y no se acaba ahí, porque además dice, además de permanecer en la gracia de Dios, es participar o estar expectantes en la esperanza de poder alcanzar la gloria de Dios. De principio a fin, la obra de la salvación es enorme, es inmensa, es incomprensible para nosotros. Es por la fe en que el Señor Jesús, confiamos en que el Señor Jesús fue entregado a causa de nuestras transgresiones y pagó en la cruz. Pero pagó en la cruz y resucitó en la cruz. Y esa muerte en la cruz nos declaró justos frente a los ojos de Dios. Nosotros los transgresores, nosotros los injustos, nosotros los pecadores somos ahora frente a los ojos de Dios hechos justos. Y como ahora somos justos, gozamos de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Pero además de eso, entramos entonces en el espacio de la gracia de Dios.
y estamos firmes en ese espacio. Nadie nos puede echar de la gracia de Dios. El mismo Señor Jesús va a decir, y nadie los arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Es la misma confianza de que una vez que uno obtiene la salvación, nadie, no hay nada en el mundo que nos pueda hacer caer de la salvación. Estamos firmes ahí. Y al mismo tiempo, esas personas que antes, en otro tiempo, eran enemigas de Dios, ahora participan y albergan la esperanza de poder participar de la gloria de Dios. Por eso decía, desde principio a fin, la obra de la salvación es maravillosa, la obra de la salvación es portentosa. Y tal como se ha enfatizado en esta reunión, la salvación no se adquiere ni por linaje, no se adquiere como un certificado de buena conducta, no se adquiere por asistir a X cantidad de reuniones, no se adquiere por leerse la Biblia todos los años, se adquiere mediante la fe. Fe y solo fe. Fe en quién, en la persona del Señor Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario en beneficio de nosotros. El resultado de la fe pone a las personas injustas en la posición de justas, pone a personas que son enemigas de Dios en un estado de reconciliación con Dios, pone a personas que están fuera del espacio de la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios y en un estado en el cual además gozan de seguridad. Y por último, personas que vagaban errantes sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque así define la Escritura, las personas pecadoras no tienen esperanza, ahora albergan la esperanza de participar en la gloria de Dios. Fe, solo fe en la persona del Señor Jesús, que el mensaje de la salvación puede impactar su mente, puede impactar su corazón y que su corazón tenga la sensibilidad para recibirlo el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.